Muchas gracias. Es para mí un honor estar esta mañana con ustedes por la generosa invitación de mi amigo el magistrado José Miguel Salcido, que en ya algunas ocasiones me ha invitado a participar en esta mesa o en mesas parecidas a esta. Debo decir que no soy especialista en el tema. Mi formación, ustedes lo acaban de oír de forma sintética, tiene que ver más con la filosofía del derecho y con el derecho penal. Pero finalmente ayer leía cómo Keynes, el economista, habiendo sido filósofo, fue obligado por las circunstancias a pronunciarse sobre temas económicos y al final no lo hizo tan mal. Espero que lo que yo pueda decir a partir de ahora pueda contribuir al debate. Por la misma razón, quisiera plantear mi intervención en los siguientes términos. El doctor Molina Piñero, querido maestro, que también me ha honrado con muchas deferencias que ha tenido conmigo, planteaba el punto central de este debate. Y yo no estoy en condiciones técnicas de plantear una respuesta a las preguntas que el mismo maestro ha formulado, pero sí creo estar en condiciones de transmitir a ustedes elementos de juicio para que puedan ponderar la pertinencia de los argumentos que en alguna medida hayan sido anticipados y que seguramente serán formulados con mayor precisión cuando los siguientes exponentes hagan uso de la palabra. Quiero decir entonces que lo que voy a plantear es recursos teóricos para poder juzgar el valor de esta reforma y consecuentemente para poder pronunciarse a favor o en contra de ella. Y para esto voy a proponer a ustedes el siguiente esquema. El primer punto de carácter epistemológico tiene que ver con la posibilidad de juzgar o no los hechos de una sociedad o los que ocurren en la naturaleza, prescindiendo de juicios de valor, es decir, con argumentos objetivos o pretendidamente avalorativos. Y en un segundo momento, a partir de este planteamiento, que será breve, sé que tengo 20 minutos, no crean que me voy a alargar demasiado, a partir de este planteamiento epistemológico, sacar conclusiones para poder juzgar lo que la reforma propone. Si tuviéramos que plantear esquemáticamente la historia del pensamiento occidental, podríamos encontrar en ella tres segmentos. Una primera línea que va desde la Grecia clásica y que concluye a fines del siglo XVI o principios del siglo XVII con la aparición en el pensamiento filosófico de la obra de Descartes. Con él surge la modernidad, que tiene vigencia durante 300 años hasta fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Y entonces empieza lo que en la historia de la filosofía se llama la posmodernidad, y en ella estamos actualmente. Todavía en pañales, por cierto, a pesar de que han transcurrido más de 100 años desde su aparición. Lo que hay que decir es que para el pensamiento antiguo, la realidad es compleja e involucra no solo lo que los sentidos captan, sino que también esa realidad es percibida como esos hechos que los sentidos captan, pero en los que están insertos, o de forma inmanente, como diría Aristóteles, valores, cuestiones que tienen que ver con lo que mucho tiempo después Kant llamaría el mundo del deber ser. Es decir, no hay una separación entre ser y deber. Eso es lo típico de la antigüedad. Esa realidad es compleja e involucra hechos e involucra también cuestiones valorativas. Por eso hay tanta confusión cuando, en términos de filosofía de la historia, o de la historia de la filosofía jurídica, mejor dicho,
se habla de naturaleza. Bueno, ¿de qué naturaleza estamos hablando? ¿Es la naturaleza de los antiguos, que involucra juicios de valor, o es la naturaleza de los modernos, que se abstiene de formular esos juicios de valor, ¿no? Ahí hay un gran debate. Lo cierto es que en esta concepción o cosmovisión de la historia hay un tronco común de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de la reflexión estructurada de lo que en términos modernos llamaríamos ciencia. Hay un tronco común que tiene que ver con todas las disciplinas que se ocupan de la acción humana en cuanto inteligente y libre. Es decir, que se ocupan de la manera en la que los seres humanos, en el ejercicio de nuestra libertad, tomamos decisiones responsables y las llevamos a cabo. A este tronco común ya Aristóteles le llamó razón práctica o filosofía práctica, entendido lo práctico no como lo útil, sino como lo que ha de hacerse en términos valorativos, la praxis. De ahí viene prudencia también. Y desde luego el ejercicio de la política y el ejercicio democrático de la Grecia antigua, por muy limitado que haya sido, puesto que solo unos cuantos podían votar, era un ejercicio en el que lo ético, el ethos, ese espacio común en el que convive la comunidad, está, por supuesto, involucrado. Democracia es un fenómeno político, pero la polis se da en el contexto de ese espacio ético, de ese ethos, y por supuesto las normas también están involucradas ahí. Por lo tanto, política, derecho y ética van unidos. Así las cosas, llega Descartes, fines de los 1500, principios de los 1600. Era un hombre muy inquieto, y en una campaña militar en la que participó, en Francia en esa época, cualquiera que viviera lo suficiente tenía que ir a la guerra varias veces, ¿no? Entonces le tocó. Y se pregunta Descartes si ese aparato reflexivo de la antigüedad es suficiente para entender el entorno, para entender la realidad. Porque para entonces la escolástica, que es la escuela de pensamiento en la que la antigüedad cristaliza durante la Edad Media, pues estaba enferma de arteriosclerosis, ¿no? Así, se había anquilosado. Ya hacía más de 200 o 300 años que Tomás de Aquino había planteado la culminación de este pensamiento antiguo, y sus sucesores no estuvieron a la altura. De modo que cuando Descartes llega, la antigüedad como sistema filosófico está en crisis. Y entonces Descartes se plantea qué es lo verdadero. Y él mismo lo dice, que la respuesta le fue revelada en un sueño, lo cual no deja de ser irónico, porque él lo que quería era precisamente prescindir de lo subjetivo, ¿no? Y sin embargo es producto de una iluminación, el planteamiento fundamental del cartesianismo y de la modernidad que vino después. Y a Descartes se le revela en ese sueño que solo puede aceptarse como verdad aquello que sea claro y distinto. Claro en el sentido de que se ve con nitidez, de que se ve con claridad, que se entiende. En el mismo sentido en el que Einstein mucho tiempo después vendría a decir que uno solo puede decir que ha entendido algo cuando uno es capaz de explicárselo a su abuela, ¿no? Entonces ahí hay claridad. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que eso que se ve claro, además sea distinto. Distinto en relación, por supuesto, con todo el conocimiento previo, ¿no? Distinto como el juego de Plaza Sésamo, ¿no? Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás, ¿no? Y cuando uno ve algo claro y distinto, ahí hay verdad. Eso dice Descartes. Pero luego viene el gran problema. Y el gran problema es cómo garantizar que eso que se ve como algo claro y distinto, efectivamente lo es, y no es una mera ilusión, como la ilusión de la luna que va subiendo en el horizonte y que se ve enorme y amarilla, ¿no? Cuando
en realidad el ojo nos está engañando, porque si sacamos una fotografía de esa luna, la luna sigue siendo la misma luna chiquita y blanca de siempre, ¿no? Es un defecto óptico el que nos da esa impresión, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabemos que eso que vemos como algo claro y distinto efectivamente lo es? Y la respuesta es, tiene que haber un método que garantice la correspondencia entre la idea clara y distinta y su validez como verdad. ¿Y cuál método? Descartes dice, no puede haber otro que el método matemático. Y la modernidad en estos 300 años que vienen después se va a caracterizar por lo que Jesús Ballesteros, profesor de Valencia, denomina el primado de la razón calculante. Solo se va a aceptar como verdad aquello que pueda ser verificado en términos matemáticos. Y además, el método mismo, la cuestión metodológica, va a ser una obsesión de esa modernidad. Por eso no es gratuito que una de las grandes obras de Descartes sea precisamente el discurso del método. Pero el problema es que si vamos a matematizar la realidad, que eso es lo que hace o pretende hacer la modernidad, se pierde el aspecto valorativo. Y se pierde el aspecto valorativo porque los valores no son matematizables, no son calculables en términos matemáticos y por lo tanto no cumplen con el único criterio de verdad que la modernidad acepta, que es el criterio matemático. Y entonces la política se vacía del ethos y acaba siendo una mera técnica para la adquisición y la preservación del poder. Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo es el padre de la modernidad política. Ahí no hay valores, lo único que hay es técnicas para obtener, acrecentar y conservar el poder. Y en el derecho va a ocurrir lo mismo, e incluso en la ética hubo algún intento, como el de Spinoza con su famosísima ética geométrico-demóstrata, que acabó siendo un fracaso, pero que responde a la misma lógica de que solo puede ser verdad lo que es matematizable. La modernidad entra en crisis y su principio metodológico, que el maestro Max Weber expresa con la expresión, maestro Molina, si pronuncio mal me corrige por favor, Wertfreiheit, que significa avaloratividad o la exigencia de atenerse a los hechos. Si quiere hacer ciencia, si quiere saber de qué se trata la realidad, absténgase de hacer juicios de valor, ¿no? Esto entra en crisis y la posmodernidad va a ser concebida fundamentalmente en términos de pluralismo metodológico. Hay cosas que pueden ser estudiadas correctamente con el método matemático, pero hay cosas que no. Hay cosas que exigen juicios de valor. Y si vamos a exigir juicios de valor, entonces tenemos que tener un método adecuado para hacer de esos juicios de valor algo verificable. En eso estamos ahora. La primera pregunta que yo plantearía como consecuencia de esta breve reflexión es si el tema de la democracia representativa y de los instrumentos adecuados para garantizarla puede ser estudiado sin hacer juicios de valor. Yo creo que no. Yo creo que más allá de los argumentos técnico-jurídicos, la democracia debe ser entendida como un instrumento para la legitimidad del poder. Y hablar de legitimidad es hablar de valor. Por lo tanto, la primera pregunta es si el régimen jurídico para la participación democrática en un contexto dado efectivamente garantiza un ejercicio legítimo del poder. La segunda pregunta sería si la democracia en sí misma es algo valioso o es algo meramente instrumental para garantizar gobiernos legítimos. Yo creo, con Sartori, que la democracia tiene un valor en sí misma. No es meramente instrumental. Es, como se ha dicho muchas veces, un estilo de vida, ¿no? Es producto de una cultura participativa en donde los gobernados son entendidos como ciudadanos, es decir, como sujetos capaces de tomar decisiones y de participar en la vida en común, en la vida pública. Y además hay un indicio histórico de que esto es así, de que efectivamente la democracia es valiosa en sí misma
en tanto que permite condiciones para el desarrollo de las personas, de los seres humanos. Y este indicio histórico tiene que ser visto desde la óptica de que, como nos recuerda Tony Judt, este historiador inglés, a pesar de los antecedentes de la antigua democracia griega o de la democracia parlamentaria todavía limitada de los ingleses, o de lo que Paul Johnson denomina el advenimiento del demos, es decir, la generalización de la participación democrática con motivo del surgimiento del Estado norteamericano, de los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de eso, a pesar de todo eso, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial en Europa, la democracia no está como una opción clara, como una opción evidente. El conflicto que subyace a la Europa de la posguerra no es entre un capitalismo democrático y un comunismo autoritario. El conflicto histórico está planteado en términos de dos autoritarismos que están en conflicto, el de izquierda y el de derecha, el fascismo. Pero la democracia no aparece en escena como una opción. Eso vino después. Y vino después como producto de que se lograron fijar las condiciones para el surgimiento de un estado de bienestar, de un estado en el que el gobierno garantizaba condiciones de desarrollo que permitían el acceso a la educación, a la cultura y la satisfacción de las necesidades básicas, porque como decía Aristóteles, la virtud requiere un cierto número de bienes, ¿no? Y en ese sentido, la democracia es producto de un proceso histórico, y eso es lo que quisiera dejar también como conclusión, que nunca se puede dar por sentado, que nunca se puede dar por sentado. Es un valor que hay que cuidar y que hay que proteger. Concluyo con la siguiente reflexión. Lo que está detrás de todo el planteamiento que han hecho quienes me antecedieron y lo que viene después, me parece que es la cuestión que Emilio García Méndez, este jurista argentino, plantea como el conflicto entre quienes creen y quienes no creen que el cambio legislativo pueda ser un factor de cambio social. Las posturas radicales que están enfrentadas en este debate son, por una parte, las que el propio García Méndez identifica como postura sustancialista y que sostiene que la ley no puede cambiar la cultura, que la ley lo único que puede hacer es ajustarse a una cultura preexistente. En el otro extremo están quienes creen que todo se puede solucionar con cambios legales y que basta con cambiar la ley para que cambie la realidad, ¿no? Me parece, como siempre, que la verdad está en medio y que por lo tanto la pregunta pertinente ahora es si esta reforma cuenta con los elementos culturales necesarios para que pueda fortalecer la democracia o no. Con esto concluyo mi intervención y les agradezco mucho su atención.